Sofía misma no se dio cuenta de cómo pasó la noche. Cuando terminó su trabajo, ya estaba amaneciendo. Así siempre sucedía cuando hacía lo que amaba, el tiempo parecía desaparecer. Sofía una vez más miró críticamente su creación. Le gustaba todo, no había nada de qué quejarse. Un pastel de 2 pisos decorado con flores, perlas, hojas talladas, glaseado brillante, crema aireada y delicada, y un bizcocho suave y fresco. La figura de novios de mazapán que coronaba esta obra de arte llamaba la atención. Sofía hizo todo lo posible, y ahora la dulce pareja literalmente se parecía a los novios de las fotos que Brendan le mostró. Trató de transmitir los detalles más pequeños, elementos de los trajes, peinados, incluso expresiones faciales. Quedó excelente. A Sofía le encantaba crear hermosos pasteles desde que era niña. Sus juguetes favoritos eran ollas y una batidora. Curiosamente, la pequeña Sofía aprendió todo por su cuenta, no había nadie que le enseñara. Al principio, se dedicó a la cocina por desesperación, quería comer, pero la comida no se preparaba sola, lamentablemente. Luego, de alguna manera, se fue involucrando, el proceso en sí se convirtió en un placer, creatividad, una forma de expresarse y de cuidar a sus seres queridos. Sofía se sentó a la mesa, apoyando la barbilla con las manos. La celebración estaba programada para esa noche. Ahora era temprano en la mañana, así que podía dormir un poco. El pastel absorbería la crema, se impregnará y se terminará. Sofía anticipaba lo complacidos que estarían el señor Walton y su esposa cuando vieran el regalo preparado por la novia de su hijo para su aniversario de bodas. La idea de la sorpresa se le ocurrió a Sofía por casualidad. Estaba mirando un álbum familiar antiguo que encontró en el estante de Brendan. Quería ver fotos de la infancia de su amado. Las encontró y sonrió al ver lo divertido y lindo que era, y luego se encontró con una foto de la boda de sus padres. El señor y la señora Walton eran tan jóvenes, enamorados y felices. Sofía admiraba sus emociones sinceras y, como suele suceder con las personas creativas, se inspiró en esta foto antigua. La idea de un regalo nació de inmediato en su cabeza. Ella y Brendan habían pensado mucho en qué regalarles a sus padres en su aniversario de bodas. Tenía que ser algo interesante, brillante, original y fuera de lo común. Sofía sabía que al señor Walton no le entusiasmaba que su único hijo estuviera saliendo con ella. Ella no pertenecía a su círculo, no tenía padres adinerados ni parientes influyentes. Brendan era un verdadero príncipe, hijo del dueño de una cadena de restaurantes, educado en una universidad prestigiosa. Era guapo, atlético e inteligente. Al principio, Sofía también se sintió disuadida por este hecho. Intentó dejar de pensar en él, trató de controlar sus sentimientos, pero al corazón no se le puede mandar. ¿Y Brendan? La cortejó sinceramente, fue lo más abierto y honesto posible, y finalmente la conquistó. Y ahí estaban juntos, a pesar del descontento de sus padres y de algunos conocidos. Eran felices juntos. Vivían en el apartamento de Brendan en el centro de la ciudad, como una verdadera familia, preparándose para su boda. Brendan quería que fuera una celebración lujosa, una fiesta en la que Sofía se sintiera como una princesa. Sus padres parecían haberse reconciliado finalmente con la elección de su hijo. Sofía no podía estar segura, aún no habían tenido la oportunidad de reunirse y discutir todo. Pero en el aniversario de bodas del señor y la señora Walton, fueron invitados como pareja, y eso lo significaba todo. Para esta celebración, Sofía preparó un pastel. Pidió los ingredientes con anticipación, buscando la mejor calidad. La imagen del pastel se formó en su cabeza, y ahora el pastel estaba listo. Sofía una vez más admiró su creación desde todos los ángulos y se fue al dormitorio. Necesitaba dormir, estar descansada, fresca y alegre para la noche. La joven se acostó en la cama y se cubrió con una manta ligera. Su corazón estaba ligero y claro como siempre después de realizar un trabajo al más alto nivel. Una vez más, estaba convencida de que su vocación era ser pastelera.
Ella no cocinaba, creaba, y le encantaba mucho el proceso, la preparación y el resultado final. Sofía estaba cansada, pero el sueño no llegaba a ella. Los recuerdos de su infancia, hambrienta e incómoda, llegaron a su mente. Sofía nació como la hija mayor en una familia muy disfuncional. Al principio, no sospechaba que algo andaba mal, le parecía que todos vivían así, una casa vieja y deteriorada en las afueras de la ciudad, un jardín descuidado, un porche en ruinas, marcos de ventanas de madera agrietados, humedad en la calle, papel tapiz húmedo, un techo amarillento, suelos chirriantes. Sofía tenía dos hermanas menores, Maura y Kem, de ojos oscuros, que parecía una pequeña gitana. En cuanto a su madre, era alguien que iba y venía. Aparecía en la casa y de inmediato desarrollaba mucha actividad, obligaba al padre a reorganizar los muebles, revisaba las cosas de los niños, cocinaba constantemente algo, y luego desaparecía por mucho tiempo con otro pretendiente. Parecía querer a sus hijas, al menos se lo decía de vez en cuando, especialmente cuando había estado bebiendo, pero castigaba a las niñas con dureza. Sofía recordó las veces en que su madre la azotaba a ella y a sus hermanas con un cinturón y a veces las dejaba sin cenar. Su madre solía gritarles a los niños cada vez que de repente se daba cuenta de que tenía que criarlos. En esos momentos, las paredes de la casa temblaban. A medida que Sofía crecía, fue comprendiendo que los padres amorosos no se comportan así. No abandonan a sus hijos con un marido eternamente borracho para irse volando tras otro amor con la esperanza de un futuro mejor. La madre de Sofía podía desaparecer durante meses, incluso un año, y luego regresaba, intentando vivir como una gran familia amigable, pero rápidamente se cansaba de los problemas domésticos, la falta de dinero y el aburrimiento, y todo volvía a repetirse. Así fue como Kem, la hermana menor de Sofía, llegó a ellos. Un día, la madre de Sofía regresó a casa con un vientre enorme. Incluso Sofía, que entonces tenía solo 9 años, lo entendió todo, sin mencionar a los vecinos que chismorreaban en cada esquina. El padre de Sofía aceptó a su esposa y al nuevo niño con paciencia y sumisión. Había soportado otras excentricidades de su inquieta esposa. Además, fue él quien cuidó del bebé cuando la madre de Sofía volvió a volar del nido. En ese momento, Kim no tenía ni 2 años, solo era un bebé, pero lograron arreglárselas. Era un hombre bondadoso y ciertamente amaba a sus hijas, de eso no había duda. Cada vez que tenía dinero, corría a la tienda para comprar dulces y ropa para las niñas, y no hacía distinción entre las hijas mayores y la más joven que no era su hija biológica. Sofía lo apreciaba mucho. Veía y comprendía que su padre tenía un alma buena, pero era un hombre muy débil. Soy débil, admitió más de una vez a su hija mayor, débil y cobarde, ya ves, no puedo lidiar con esta vida. Por eso bebo, no es tan terrible. Hacía algunos trabajos ocasionales, pero ¿quién mantendría a un alcohólico en su nómina? Ningún empleador aceptaría a un empleado así. La madre de Sofía tampoco contribuía en absoluto al apoyo financiero de sus hijas, por lo que la familia vivía con muchas dificultades. Comían con moderación pasta y patatas, a veces tenían que comer col y patatas durante semanas. Sofía y Maura, su hermana, compraban ropa para ellas mismas y para su hermana menor en tiendas de segunda mano, buscando algo barato pero en buen estado. Sofía no estudiaba bien, no porque le faltara inteligencia, sino porque tenía muy poco tiempo para estudiar. Tenía que limpiar la casa, cocinar y cuidar de sus hermanas. No se podía confiar en su padre. De vez en cuando, él cocinaba cenas deliciosas para las niñas, especialmente patatas fritas y guiso, pero esos festines eran raros. La mayor parte de las tareas del hogar recaían sobre los hombros de Sofía. Maura, la hermana de Sofía, finalmente dejó la escuela y el hogar. Se sentía atraída por las discotecas y las relaciones con los chicos. La chica guapa tenía muchos admiradores que le regalaban ropa, joyas y la llevaban a restaurantes. Maura pronto se dio cuenta de que una chica guapa podía vivir una vida agradable y sin preocupaciones.
Sofía se preocupaba al ver a su hermana, a menudo notaba los rasgos de su madre en Maura y comprendía que tal comportamiento no traería nada bueno. «Eres una tonta, Sofía», decía Maura con sus labios brillantemente pintados, «no entiendes nada de la vida. Mientras somos jóvenes, debemos aprovecharlo. ¿A quién le importan los estudios? ¿De qué te sirve saber matemáticas? Ayer Paul me llevó a un restaurante, ¿alguna vez has probado ostras?» «Yo sí». Sofía intentaba transmitir la importancia de la educación a su hermana, pero todos sus argumentos chocaban contra las convincentes contraargumentaciones de Maura. Así que Sofía pronto abandonó esas discusiones. Ella misma no estudiaba lo suficiente, pero porque no tenía tiempo para todo. Kim, siguiendo el ejemplo de Maura, también se negó a estudiar. Desde pequeña, sabía que era guapa porque todos a su alrededor se lo decían. ¡Qué niña tan hermosa, qué apariencia tan brillante! Desde que tenía unos 10 años, Kim estaba segura de que se casaría con éxito y por eso creía que no necesitaba estudiar. Sofía se agotaba tratando de encaminar a sus hermanas por el buen camino, pero ambas estaban cayendo en el abismo y no podía hacer nada al respecto. «Es la genética», decía su padre, mirando a su hija mayor con la mirada nublada, «no puedes ir en contra de la naturaleza, se parecen a su madre, la misma belleza, el mismo destino». Su madre desapareció cuando Sofía tenía unos 18 años. Al principio, nadie se preocupó, ya había pasado antes, pero luego pasó un año y otro más. Sofía estaba estudiando en la escuela de cocina para convertirse en chef de repostería. Maura vivía con un joven al otro lado de la ciudad, mientras que Kim florecía en una hermosa joven. Todavía no habían recibido noticias de su madre, y finalmente Sofía obligó a su padre a ir a la policía. Para entonces, él había cambiado mucho, el alcohol había borrado todo lo bueno y amable en él, convirtiéndolo en un ser primitivo y sin pensamiento. Su madre fue incluida en la lista de personas buscadas, pero pasó el tiempo sin rastro de ella, como si hubiera desaparecido. Sofía sentía instintivamente que nunca la volverían a ver, lo que la hacía sentir terrible, dolorosa y pesadamente, pero no había nada que pudiera hacer. Desde niña, estaba acostumbrada a cosas que no podía influir. El destino de su madre seguía siendo desconocido, tal vez ya no estuviera viva, o quizás vivía feliz en algún lugar. Pasó un poco más de tiempo y Sofía se graduó de la escuela de cocina. Estaba llena de esperanzas y expectativas, ansiosa por poner en práctica su talento natural y conocimientos, y comenzó a buscar trabajo para encontrar independencia financiera. Pero nada resultó, una y otra vez, Sofía recibió rechazos de los cafés y restaurantes donde aplicaba. Nadie quería a una joven sin experiencia. Sofía rogaba por una oportunidad, diciendo, «Estoy dispuesta a trabajar gratis durante un mes, verán que soy la adecuada para ustedes», pero invariablemente tenía que buscar otras vacantes. La familia casi no tenía dinero, ni siquiera para comida. Debido a las deudas de servicios públicos, les cortaron la luz y necesitaban salir de ese agujero financiero de alguna manera. Así que Sofía se convirtió en limpiadora, fregando pisos en entradas. Intentó tomar más trabajo para llegar a fin de mes, pero por la noche le dolía la espalda, le dolían los brazos y las piernas, y la piel de sus manos estaba agrietada por el cloro y el agua fría. El trabajo de una limpiadora no era fácil ni agradable, pero no había otra salida. Mientras tanto, su padre se puso gravemente enfermo. Su cuerpo estaba cubierto de manchas y apenas podía mantenerse en pie, mirando a todos con ojos nublados e inflamados. Sofía se dio cuenta de que no duraría mucho sin atención hospitalaria. Repetidamente intentó persuadirlo de que se sometiera a un examen, pero fue en vano, se negó firmemente a recibir cualquier tratamiento o ir al hospital. Lo inevitable ocurrió en una noche de invierno helada. Sofía no escuchó nada. Estaba tan cansada por el trabajo que dormía profundamente. Fue despertada por el grito sobresaltado de Kim, su hermana menor, quien descubrió el cuerpo sin vida de su padre por la mañana. Siguieron la ambulancia, la policía y protocolos interminables.
Más tarde, los médicos anunciaron la causa de la muerte, cirrosis hepática. Fue un diagnóstico legítimo para su estilo de vida. La parte más frustrante fue que se le podría haber ayudado si hubiera buscado tratamiento a tiempo. Sofía se quedó sola con una hermana adolescente a quien cuidar. Maura, que hacía tiempo vivía su propia vida, apareció en el funeral con otro pretendiente. Sofía notó que los admiradores de Maura eran cada vez más marginales, pero a Maura no le importaba. Era adulta y podía hacer lo que quisiera. Sofía tuvo que trabajar duro para mantenerse a sí misma y a Ken, alentando a su hermana menor a estudiar. Pero no había manera, la niña hacía tiempo había elegido su camino, un matrimonio exitoso o no un matrimonio, sino simplemente una relación con un hombre rico. En esencia, Kim estaba de acuerdo con eso. Sofía trató de guiar a su hermana, pero no pudo. No voy a vagar por ahí como tú, con un trapo en edificios sucios, Kim le gritó a Sofía. Soy joven, tengo que aprovecharlo. Sofía no tenía nada que decirle a Kim. La niña creció viendo el ejemplo de sus dos hermanas, una trabajaba de la mañana a la noche, cargando cubos pesados y gestionando la casa, la otra se divertía a costa de sus pretendientes, iba a clubes y no trabajaba. La elección para Kim era obvia. Al final, Kim repitió el destino de su madre y Maura. A los 18 años, se fue de casa, regresó un par de veces, infeliz y asustada, pareciendo que iba a empezar una nueva vida, pero se fue de nuevo, y finalmente se mudó a la capital con otro admirador. Desde entonces, Sofía seguía los movimientos de su hermana solo en las redes sociales. Sofía se quedó sola en cierto sentido. Por un lado, se volvió más fácil, pero la soledad era apremiante, aterradora y agotadora. Era difícil darse cuenta de que nadie te necesitaba, nadie te amaba. Sofía intentó iniciar relaciones, pero todas salieron mal. La decepción no tardó en aparecer. Sofía no entendía que estaba mal, nadie que conocía la comprendía o la aceptaba completamente. Todos querían cambiarla, viéndola como otra persona. En resumen, la vida personal de Sofía no funcionó. Con el trabajo tampoco funcionó nada. Intentó repetidamente conseguir un empleo en su profesión, pero siempre fue rechazada. A veces, cocinaba algo para amigos o vecinos, un pastel para el cumpleaños de un niño, un postre para una fiesta corporativa. La gente admiraba su trabajo, lo que era muy agradable. Sí, necesitas trabajar por encargo, exclamó su vecina, podrías ganar una fortuna. Sofía a veces pensaba en ello, pero la idea seguía siendo solo un plan y una fantasía. Los ingredientes para pasteles y postres necesitaban dinero, mucho dinero. Además, Sofía tenía miedo de aceptar pedidos. Una cosa es cocinar algo para amigos de corazón por tu propia iniciativa y otra muy distinta es trabajar para un cliente que paga. ¿Qué pasaría si la gente no estuviera satisfecha con su producto? Sofía vivía en una zona de confort que ella misma había creado, trabajo, hogar, apenas saliendo adelante al borde de la pobreza, pero sin demasiado estrés. Luego sucedió algo que puso su vida patas arriba. Una noche, alguien llamó a la puerta de Sofía. Un hombre y una mujer estaban en el umbral. La chica apenas recordaba sus rostros, parecían parientes lejanos de su padre. Hola, Sofía, sonrió la mujer, necesitamos tener una conversación seria contigo. Sofía acompañó a los invitados no deseados a la habitación más grande de la casa. Los visitantes se sentaron en el sofá. Sofía los miró con curiosidad. ¿Por qué estaban estas personas aquí? Claramente, no era por nada. La mujer comenzó su relato y el hombre a veces la interrumpía, añadiendo datos importantes. Sofía intentaba comprender lo que estaba sucediendo, pero no podía, la verdad era demasiado terrible. Resultó que la casa nunca había pertenecido al padre de Sofía. Los visitantes tenían todos los documentos para probarlo. La vivienda era propiedad de la mujer y, por lo tanto, del esposo también. Le permití vivir aquí como familia, explicó la mujer, con una expresión ligeramente culpable,
después de todo, él tenía 3 hijos y no tenía a dónde ir. Has vivido aquí mucho tiempo, pero ahora tenemos que vender la casa porque nuestro hijo se casó. Necesita dinero para su propio lugar. Debes entenderlo, tú y tus hermanas ya son mayores. Sofía fue advertida de que necesitaba encontrar otro lugar donde vivir en 2 o 3 semanas. Los invitados se fueron. Sofía se hundió en una silla con desesperación, cubriéndose la cara con las manos. Toda su vida se había pasado en esta casa, creía que pertenecía a su familia, sin nunca dudarlo. Sí, la casa era vieja y necesitaba reparaciones, pero era su hogar, familiar e incluso querido. ¿A dónde iría ahora? ¿A dónde regresarían sus hermanas si las cosas no salían bien? Solo quedaba una opción, alquilar un lugar para vivir. Pero los ingresos de Sofía apenas alcanzaban para la comida y ahora tenía que alquilar. No había nada que hacer. Se secó las lágrimas, suspiró profundamente y se fue a internet a buscar un apartamento adecuado. Sofía se dio cuenta de que, junto con el apartamento, tendría que encontrar un nuevo trabajo porque su salario no era suficiente para la vivienda, por mucho que intentara ahorrar dinero. Pero, ¿qué hacer?, pensó. Tengo que mudarme en 2 semanas. No puedo estar en la calle. Encontró una opción adecuada en una zona desfavorecida de la ciudad, en un edificio largo de madera de 2 pisos con paredes delgadas. Las condiciones eran terribles, especialmente teniendo en cuenta a los vecinos, una anciana medio sorda que constantemente ponía la televisión a todo volumen y tenía la costumbre de hablar consigo misma muy alto, y un joven camionero llamado Oscar que amaba las reuniones ruidosas y ya había tenido 2 divorcios. Este camionero causó muchos problemas a Sofía, por alguna razón, decidió que ella estaba sola. Sofía necesitaba la compañía de un hombre, la compañía de él. Scar literalmente no dejaba a Sofía en paz, con cumplidos directos y miradas lascivas en cada encuentro. Lo peor era cuando se emborrachaba, en esos momentos, la chica sentía miedo, se encerraba en su apartamento y evitaba salir. A veces, los amigos venían a ver a Scar, pasaban la noche hablando, riendo, ocasionalmente discutiendo y gritando, aunque nunca llegaban a pelearse. Sofía y el otro vecino se comportaban con tranquilidad. Cuando Scott se iba de viaje, Sofía y la anciana siempre suspiraban de alivio, su ausencia significaba una semana o 2 de paz. Pero el camionero siempre volvía de sus viajes y todo comenzaba de nuevo. La vecina anciana sentía lástima por Sofía. Fue ella quien le mostró el anuncio a la chica. El vecino violento acababa de irse de viaje, así que el edificio de apartamentos estaba temporalmente tranquilo. Mira lo que he leído en el periódico, le dijo la anciana a Sofía un día, y señaló con un dedo largo y seco la página de anuncios. Mira, en una casa rica se necesita una au pair. Buen salario más alojamiento. En condiciones reales, me parece. ¿Por qué no vas a ver si puedes conseguir el trabajo allí? Sofía pensó por un momento. ¿Una au pair? ¿Qué es eso, una criada o algo así? Por otro lado, probablemente sea mejor que limpiar entradas sucias. Y además, realmente quería mudarse lejos de un vecino como Oscar. Como si leyera sus pensamientos, la anciana dijo, necesitas mudarte de aquí. Por eso Oscar te lo está haciendo difícil. No te dejará en paz, y aquí tienes un salario alto y buenas condiciones de vida. Inténtalo. Y Sofía lo intentó. No tenía muchas esperanzas, aún recordaba perfectamente cómo la rechazaron en cafés y restaurantes por su falta de experiencia necesaria. Probablemente sería lo mismo aquí. Sofía nunca había trabajado como au pair, y en la entrevista se daría cuenta en los primeros minutos de la conversación. Pero la mujer que recibió a Sofía la miró con interés e incluso la animó cuando la chica no pudo encontrar una respuesta debido a su vergüenza. La ama de llaves le preguntó a Sofía sobre todo, su familia, sus estudios, su trabajo, y parecía satisfecha con sus respuestas. Veo que eres una chica modesta y honesta. Lo principal aquí es que seas trabajadora.
Desde que has cuidado de tu hermana menor desde la niñez, podrás manejar las tareas del hogar, especialmente porque es mucho más fácil que limpiar las entradas. ¿Nos encajas bien? Sophie, sin creer lo que oía, volvió a mirar la casa en la que se encontraba. La espaciosa sala de estar estaba inundada de luz solar que entraba por las ventanas del suelo al techo. Muebles caros, una amplia escalera que conducía al segundo piso, incluso el olor del lugar era de alguna manera especial, transmitiendo una atmósfera de prosperidad financiera. Y el jardín, parte del cual se veía a través de las ventanas, parecía un lujoso parque bien cuidado. Más tarde, le mostraron a Sophie su habitación. Resultó ser pequeña pero muy acogedora y elegantemente amueblada. Tenía su propio armario, una cama suave y amplia, incluso un tocador sencillo. A Sophie le hablaron de sus deberes. Tenía que asegurarse de que no hubiera polvo en ninguna parte y hacer recados para los dueños. No era un trabajo, sino un cuento de hadas. Al principio, la chica no creía que no tuviera que hacer nada más. Le ofrecieron un salario tan alto que la chica modesta no pudo evitar un grito de alegría. En su trabajo anterior, no habría ganado tanto dinero en 3 meses. En general, Sophie tuvo una suerte increíble. Vivía en una casa hermosa, hacía un trabajo sencillo y finalmente se sentía completamente segura. Con los compañeros, otros ayudantes del hogar, Sophie desarrolló una relación de inmediato. La chica no se negaba a ayudarles, y ellos también la trataban con amabilidad. Casi todos eran mayores que ella, y cada uno tenía una historia que contar, la mayoría de las veces, una historia difícil. Sophie también tenía algo que contarles. Sophie rara vez veía al dueño de la mansión, el señor Walton. Él siempre estaba ocupado en la oficina y viajaba con frecuencia por negocios. Por supuesto, él era dueño de una cadena de restaurantes caros, un negocio que heredó de su padre. Se desarrolló, creció y se convirtió en un mini imperio. Su esposa se encargaba de la casa y de ella misma. Era una mujer de poco más de 50 años, que parecía que podría estar en la portada de una revista. Sophie la admiraba en secreto. La señora Walton se vestía como una actriz y, incluso en casa, se veía impresionante, pijamas de seda, elegantes trajes de casa. Y cuando iba a algún lugar, se convertía en una dama como las que aparecen en la alfombra roja. La señora Walton era impecablemente educada con los ayudantes del hogar, ni un gramo de arrogancia, grosería o desprecio, pero no se acercaba a nadie. Ella se comportaba de manera fría y distante, como una verdadera aristócrata. Es cierto que la cocinera le explicó a Sophie que la señora Walton no era una aristócrata, sino solo una chica ordinaria del pueblo. Ella vino a la ciudad para estudiar, conoció al señor Walton, un joven prometedor de una familia rica, y casi de inmediato quedó embarazada de él. Se casaron poco después, por supuesto, porque el señor Walton era un hombre de fuertes valores morales. Su boda fue lujosa y hermosa. 6 meses después, nació una hija, y unos años más tarde, tuvieron un hijo. Sophie sabía que sus empleadores tenían 2 hijos adultos, pero nunca los había visto. Eso le resultaba extraño. La misma cocinera respondió a las preguntas que mantenían a Sophie en constante curiosidad. Su hija Cristina se había casado con un extranjero, quien tenía un negocio en Canadá, y se mudaron al lugar de su esposo. Rara vez aparecen por aquí, más a menudo son los padres quienes vuelan para visitarlos. Y su hijo Brendan estaba haciendo una pasantía en la capital, adquiriendo experiencia para continuar con el negocio de su padre. Cuando llegue el momento, pronto volverá. Su contrato se supone que terminará en un par de meses. A Sophie le gustaba su nueva vida. Todo le parecía bien, su habitación acogedora, las relaciones cordiales con los empleadores, el trabajo, el salario y la comunicación con sus compañeros. Quería que esto durara para siempre, pero Sophie seguía ahorrando dinero para tiempos difíciles. Sabía que el destino a menudo trae sorpresas que no siempre son agradables, y hay que estar preparado para cualquier cosa.
Sofía solía ayudar en la cocina con la preparación de almuerzos y cenas, completamente por voluntad propia porque le gustaba mucho. Esa noche, estaba horneando pescado con verduras según una receta nueva que acababa de encontrar y que le inspiraba tanto que decidió probarla de inmediato. Y como siempre, se dejó llevar por el trabajo, hasta el punto de no notar al joven que había entrado silenciosamente en la cocina. Pero cuando finalmente sintió su mirada, levantó la vista y quedó como hipnotizada. Había un chico mirándola. Era alto, de ojos grises, cabello castaño rojizo, pómulos marcados, nariz recta y líneas de labios definidas. Llevaba una camiseta negra simple, jeans azules y zapatillas deportivas, y esa imagen le sentaba increíblemente bien. La ropa resaltaba favorablemente su figura atlética. Sofía apartó la mirada, dándose cuenta de que estaba admirando al joven de manera demasiado evidente. Por supuesto, era un chico guapo, pero había algo más en el que atraía a Sofía, una sensación inexplicable. Sentía como si lo hubiera conocido desde hace mucho tiempo. Buenas tardes, rompió el silencio el chico. ¿Eres la nueva niñera? Con esa pregunta, Sofía se dio cuenta de quién estaba frente a ella, Brendan, el hijo del señor y la señora Walton. Todos habían estado diciendo que el hijo del amo volvería pronto de la capital, y aquí estaba. Sofía lo miró de nuevo, sonrió y asintió afirmativamente. Sus ojos grises la estudiaban cuidadosamente, con interés. Sofía de repente se dio cuenta de que al joven le gustaba mucho. Esta comprensión llenó su corazón de alegría. Él la miraba de esa manera, no cabía duda, lo había impresionado. Luego hubo una cena festiva en honor al regreso del heredero. El señor Walton parecía genuinamente feliz, radiante, mientras que la señora Walton, aunque más contenida, también se alegraba de la llegada de su hijo. Después de la cena, Brendan buscó a Sofía y, bajo un pretexto insignificante, entabló una conversación con ella. Hablaron en el jardín mientras la tarde caía y el crepúsculo descendía, el aire olía a hierbas calentadas por el sol del día. Brendan estaba a su lado, sonriendo, mirando a Sofía como si fuera la chica más hermosa del mundo. Esa mirada podría hacer que cualquiera se sintiera mareado. Brendan era ingenioso, educado, divertido y sensible. Obviamente, estaba esperando una señal de ella, cualquier indicio, y él haría un movimiento de inmediato. Pero Sofía no tenía prisa. Quería que él la abrazara, la sostuviera, la besara. Pero, ¿dónde está Brendan y dónde está ella? Una chica pobre, sin hogar, sin familia, sin perspectivas, ¿podría haber algo entre ellos? Sofía trataba de actuar con indiferencia, pero algo estaba surgiendo entre ella y Brendan, algo hermoso y liviano. Con el tiempo, se volvió más tangible. Sus miradas, Sofía las captaba a menudo sobre ella misma, y eso le daba un gran placer. Brendan la admiraba, ella lo entendía. Él buscaba encuentros con ella, supuestamente casuales, y a menudo trataba de ayudarla con su trabajo, lo cual, por supuesto, avergonzaba a Sofía. Rara vez estaba en casa, como su padre. Pasaba mucho tiempo en la oficina. Brendan también salía con amigos y a veces llegaba a casa por la mañana, lo que hacía que Sofía se sintiera inexplicablemente celosa. ¿Y si había chicas hermosas entre sus amigos? Sofía se sentía molesta consigo misma. ¿Por qué debería importarle con quién salía Brendan? Un joven debería tener una vida privada, es normal. Aún así, la idea de una posible rival la deprimía. Sofía estaba atormentada por la idea de que Brendan mirara a otra persona como lo hacía con ella. La mente de Sofía generalmente prevalecía sobre sus sentimientos. Sabía que nada serio podría suceder entre ella y Brendan. Como máximo, podrían tener una relación sin compromiso. A veces le parecía estar lista para eso, solo para sentir su amor por un tiempo. Pero luego Sofía se dio cuenta de que no quería eso. No arruinaría estas sensaciones únicas. Por primera vez en su vida, experimentaba sentimientos tan fuertes y hermosos. Un día, Brendan tomó una decisión.
Regresó de la oficina satisfecho, habiendo concluido un acuerdo importante. Su padre lo elogió en la cena y su madre lo miraba con orgullo y adoración. Los amigos de Brendan llamaron, ofreciéndole celebrar su éxito en el club. Sophie se dio cuenta de esto por los fragmentos de sus conversaciones. Más tarde esa noche, él se acercó a ella mientras Sophie regaba el sendero del jardín, limpiando los escombros del día. Sophie sintió de inmediato su determinación. La miró con admiración, calidez y vergüenza. Sophie sonrió y apagó el agua. «Eres una chica impresionante», comenzó Brendan, visiblemente nervioso. Se veía conmovedor. «Y tú, me gustas mucho». Creo que era imposible no notarlo. Todos aquí parecen saberlo ya. Sophie sintió una cálida oleada, escalofríos en la espalda, mariposas en el estómago. Adivinar y entender era una cosa, escuchar tales palabras de alguien cercano y deseable era otra. «Me gustaste desde el primer momento», continuó Brendan. Miró directamente a Sophie, seguro de sus palabras. «Tan pronto como te vi, me cayó un rayo. Nunca me había sentido así antes, y solo siguió creciendo. Creo que me enamoré por primera vez, de verdad». Sophie se sintió mareada. Había tenido relaciones antes, pero nadie le había confesado amor tan sinceramente. Curiosamente, no había incomodidad. Estaban juntos, y todo parecía natural. Luego él tomó su mano. El toque fue mágico, suave, cuidadoso. Sophie apretó ligeramente su palma. Quería que el momento durara para siempre, pero sabía que no lo haría. Además, estaba a punto de arruinar el cuento de hadas. Sophie había pensado mucho en ella y Brendan, había soñado e imaginado su futuro juntos. Al mismo tiempo, se daba cuenta con amargura de que eso nunca sucedería porque eran demasiado diferentes, de mundos diferentes. Ahora Brendan estaba fascinado por ella, pero cuando pasara el primer deleite, él vería todo y lo entendería. Podría pensar que ella era una cazadora de jóvenes ricos, aprovechando astutamente la situación. ¿Y qué pasaría con su entorno? Los amigos, colegas y familiares de Brendan no les gustaría que una chica de los suburbios estuviera con él. Sophie podría incluso perder su trabajo y acabar de nuevo en la calle. Tenía demasiado en juego. Brendan era decente, responsable y amable. Eventualmente, se daría cuenta de que ella no era su igual. No importaba cómo terminara, Sophie no debería perder la cabeza. Uno de los dos tenía que ver las cosas con claridad. Tal relación no tenía futuro. Incluso había un nombre para ello, mésalliance. Es una palabra desagradable. Quiero llevarte a dar un paseo. ¿Por qué no celebramos mi acuerdo juntos? Vamos a conocernos mejor, sugirió Brendan. Brendan miró a Sophie con ojos llenos de esperanza. Ella deseaba tanto poder responderle positivamente y ver la alegría en sus ojos. Esa noche era solo para ellos dos, podría haber sido mágica, el comienzo de algo. Pero Sophie estaba firmemente convencida de que no tenía derecho a aceptar esto, sería mejor para todos. «Yo, no puedo», la chica sacudió la cabeza. Brendan la miró asombrado. «¿Tienes algún asunto urgente que atender?», preguntó. «No, bueno, ya ves, no puede pasar nada entre nosotros». «¿Por qué?». Sophie agitó las manos, confundida, preguntándose por qué él no entendía. «¿Tienes a alguien?». «Sí», mintió Sophie. Brendan le había dado la respuesta y ella captó la indirecta. Deja que piense que tenía a alguien, era una razón válida. Después de eso, la magia no desapareció por completo. Sophie todavía notaba las miradas de Brendan, pero él ya no buscaba encuentros ni intentaba acercarse. Respetó su negativa, tratando claramente de mantenerse en control. Le dolía. Sophie quería contarle sus sentimientos, estar cerca de él, pero ya no era posible. Tampoco era necesario. Pronto, Brendan se mudó de la casa de sus padres, como si hubiera comprado un apartamento en el centro de la ciudad.
La señora Walton a menudo decía que ahora su hijo tendría su propia familia allí, el segundo polluelo voló del nido, el hijo ya es un adulto. Una boda y nuevos nietos no están lejos. Oh, cómo pasa el tiempo. Brendan rara vez aparecía en casa, solo durante las celebraciones familiares, pero Sophie veía y sentía que él aún no era indiferente a ella. Esto le agradaba y le entristecía a la vez. Sophie soñaba con Brendan, extrañaba sus miradas, su voz, y a menudo recordaba su toque cuando él tomaba su mano. Estaba segura de que había hecho lo correcto, no se podía saber cómo habrían terminado las cosas si hubiera aceptado esa cita. Sophie regresó a la mansión tarde una noche. Se habían quedado sin huevos, y el cocinero le pidió que fuera a la tienda al otro extremo del pueblo. A Sophie no le importaba la caminata, así que aceptó con gusto. Casi había llegado a la puerta cuando fue llamada por una voz que hacía mucho tiempo había olvidado, ligeramente ronca. Se dio la vuelta y se quedó atónita. Scott, el camionero y vecino que le había causado tantos problemas, la miraba casi distraídamente. «Aquí te encontré, preciosa», sonrió, acercándose lentamente a Sophie. «Y te has vuelto aún más hermosa. ¿Vives bien en esta casa?» Sophie asintió, no sabía qué pensar. Tenía miedo y le resultaba desagradable ver a Scott, apestaba a alcohol, como siempre. «Fue difícil encontrarte», continuó. El hombre ya estaba bastante cerca y ella no sabía qué hacer. Su instinto de supervivencia le decía que soltara las bolsas y corriera, pero él la alcanzaría. «He estado buscándote durante mucho tiempo», continuó Scott. «Esa vieja al principio me mintió, dijo que no sabía a dónde te habías ido. Tuve que presionarla bien, al final, lo contó todo, y aquí estoy». «¿Por qué?», preguntó Sophie, su voz sorprendentemente firme. «¿Por qué?». Scott fingió estar sorprendido. «Como si no lo supieras. Te lo dije muchas veces, serás mía. Me gustas, estás en mi corazón. Pensé que al estar fuera de vista, estarías fuera de mi mente, pero no es así». Scott estaba muy cerca. La abrazó suavemente por la cintura y cuando ella intentó liberarse, la apretó con todas sus fuerzas. Su alma se fue a los pies. Scott era fuerte, muy fuerte, era inútil luchar contra él. «¿Y cómo llegaste aquí?», preguntó Sophie, una pregunta banal para mantener la ilusión de normalidad, como si fueran antiguos vecinos charlando pacíficamente. «Oh, mi coche. Está aquí, a la vuelta de la esquina. Vamos». Scott, sin mucho esfuerzo, arrastró a Sophie a la vuelta de la esquina de la casa, donde estaba estacionado su coche. Sophie intentó resistirse, pero él le apretó la muñeca como un tornillo. Se dio cuenta de que una vez que estuviera en su coche, no habría escapatoria. «Suéltame», exclamó. «No, no es por eso que te he estado buscando durante tanto tiempo». Sophie se retorció e intentó darle una patada a Scott en las rodillas, pero él lo adivinó fácilmente y evitó esta maniobra. Ella intentó gritar y retorcerse, pero nadie la vio ni la escuchó, las calles estaban desiertas, como casi siempre lo estaban. Scott se mantuvo alejado de las cámaras de vigilancia en las cercas, lo había pensado todo. No había nadie a quien esperar ayuda. Sophie logró poner una resistencia mínima. Scott lo intentaba mucho, pero como la chica seguía forcejeando hacia el coche, se movían extremadamente despacio. «¿Por qué luchas?», preguntó el hombre, molesto. «Todo estará bien. Viviremos juntos, una familia, tú sola, yo solo. Todo estará bien con nosotros». Scott parecía realmente creer lo que decía. Sophie resistía desesperadamente, aunque se dio cuenta de que era poco probable que pudiera liberarse. Cuando decidió que no habría salvación, Scott de repente aflojó su agarre y luego la soltó. Sophie no se dio cuenta de inmediato de lo que estaba sucediendo. Su torturador se dobló por la mitad como si sintiera un dolor intenso. Entonces lo vio a él, Brendan.
Sus movimientos eran claros y profesionales, recordándole a Sophie las palabras de la señora Walton sobre que su hijo había sido muy exitoso en karate durante su adolescencia. Esas habilidades resultaron claramente útiles ahora. La aparición de Brendan desequilibró a Scott. Lo miró con ojos confundidos y presionó su mano contra el estómago, donde había recibido el golpe. Scott tuvo el sentido común de no pelear con un oponente obviamente más fuerte. ¿Quién demonios eres tú? ¿Voy a llamar a la policía?, preguntó Brendan furioso. Sophie nunca lo había visto así antes. No lo hagas, ya me voy. Scott se apresuró a ir a su coche. Un momento después, desapareció al final de la calle. Sophie sintió alivio, como si una montaña hubiera caído de sus hombros. No se dio cuenta de inmediato de que estaba temblando por el estrés. Brendan se acercó a ella y la abrazó con fuerza, calmando su temblor. Sintiendo su calidez, Sophie se relajó y lloró. Brendan le acarició las mejillas en silencio, limpiando las lágrimas y susurrando algo reconfortante. En ese momento, Sophie se dio cuenta de que todas sus dudas sobre no ser una pareja no significaban nada. Estaban de pie juntos en un abrazo, y todo lo demás parecía no importar y carecer de sentido. No dejaré que nadie más te haga daño, dijo Brendan con confianza. Realmente quiero estar cerca de ti, protegerte, cuidarte. Pienso en ti todo el tiempo. Te extraño todo el tiempo. ¿Aceptas estar conmigo? Sophie sintió en silencio. En ese momento, se dio cuenta de que era incorrecto que vivieran separados. Eso es genial, se alegró Brendan. Entonces te mudas conmigo. Mis padres tendrán que encontrar una nueva hogar. No todo salió bien. El señor y la señora Walton no estaban contentos con la elección de su único hijo. Sophie no escuchó lo que le dijeron a Brendan porque se mudó a su apartamento esa misma noche. Él no quería separarse de ella ni dejarla sin supervisión después de lo que había pasado. Esa noche, Brendan llegó a casa accidentalmente a recoger algunos documentos y se topó con una escena inquietante. Al principio, no podía creer lo que veía. Un hombre de aspecto desaliñado intentaba arrastrar a Sophie hacia su coche. Los ojos de Brendan se oscurecieron de ira. Sophie, por supuesto, escuchó a Brendan hablando con sus padres por teléfono. Tenía la sensibilidad suficiente para entender lo que estaba pasando. Trataron de razonar con su hijo, pero él se negó. Brendan trató de que Sophie no escuchara sus conversaciones, pero ella entendió todo. Además, ya había anticipado la reacción de sus familiares incluso antes de que comenzaran a vivir juntos. Pero todo eso se desvaneció y perdió importancia cuando finalmente estuvieron solos juntos. El apartamento de Brendan le parecía a Sophie un refugio, un lugar donde nadie podía alcanzarlos, un rincón seguro en un mundo loco. Brendan trabajaba mucho y Sophie se quedaba sola en casa. No estaba ociosa. Brendan la inscribió en un curso de un famoso pastelero, sabiendo de su hobby y talento, y pensando que era un negocio muy prometedor y necesario. Definitivamente te encontrarás en esto. Talentos como los tuyos nunca se desperdician. Su confianza inspiró a Sophie. Estaba feliz de aprender, dominando los conceptos básicos y trucos de su oficio favorito, descubriendo algo nuevo para sí misma. Sentía que estaba creciendo profesionalmente y soñaba con comenzar a trabajar pronto. Incluso comenzó a contactar nuevamente con empleadores, pero todavía la rechazaban por falta de experiencia. No pasa nada, la tranquilizó Brendan. Cuando termines tus estudios, te ayudaré a empezar tu propio negocio. No es fácil, tendrás que dedicar mucho tiempo a los temas financieros y legales, pero te enseñaré todo. Siempre estoy cerca. Sophie sonrió. La perspectiva de convertirse en empresaria no la atraía, pero entendía que necesitaba ganarse la vida. Por supuesto, preferiría crear directamente en el negocio de la confitería, inventando y haciendo obras maestras. Quizás llegaría a eso. Todo estaba bien. Sophie vivía al lado de su persona favorita, lo cuidaba y recibía ternura y calidez a cambio.
También tenía un estudio interesante y buenas perspectivas. El único problema era que los padres de Brendan todavía consideraban su relación indeseable y temporal. Una vez, la señora Walton incluso llamó a Sophie. Fue una conversación muy desagradable. No, la mujer fue extremadamente educada como siempre, pero su tono y mensaje fueron hirientes. Sophie sintió tal frialdad y desagrado que se sintió mareada. Bueno, te das cuenta de que no eres adecuada para mi hijo, ¿verdad? Debes entender a Brendan. Solo está jugando. Para él, eres algo inusual y nuevo, por lo tanto interesante. Pero el tiempo pasará, todo caerá en su lugar y se dará cuenta de por qué lo cautivaste y con qué propósito. Sophie estaba profundamente herida al escuchar esas palabras, aunque entendía perfectamente cómo la veían sus padres. Bueno, no me hagas decir esas palabras ni llamar las cosas por su nombre. Ambos entendemos perfectamente lo que las chicas pobres buscan en los hijos de padres ricos. Y ni siquiera voy a juzgarte. Es comprensible. Solo no arruines la vida de Brendan. Por favor, si necesitas dinero. Sophie no escuchó. Simplemente colgó el teléfono. Las palabras de la señora Walton la lastimaron profundamente, haciéndola sentir insignificante, aunque no hubo insultos directos. Sophie lloró toda la noche. También le dolía el hecho de que la señora Walton tuviera en parte razón. No, Sophie no estaba con Brendan por dinero, realmente lo amaba desde el primer momento en que lo vio. Pero ella podría realmente arruinar su vida. ¿Qué dirían sus colegas, familiares y socios comerciales? Brendan se avergonzaría de ella. Pero todas las dudas se desvanecieron tan pronto como Brendan estuvo cerca. Sophie vio y entendió que ella lo hacía feliz, y eso era suficiente. No te preocupes, tranquilizó Brendan a su amada. Mis padres son buenas personas. Te entenderán y te aceptarán. Y de todas formas, eso no es lo más importante. Lo principal son nuestros sentimientos. El resto es polvo. ¿Lo entiendes? Unos meses después, Sophie fue invitada al aniversario de boda del señor y la señora Walton. ¿Ves? Te dije que todo saldría bien, sonrió Brendan, mostrando a Sophie su invitación conjunta. Nos están llamando una pareja oficial, lo que significa que quieren presentarte a nuestros amigos y familiares. Y te preocupabas en vano. Pero todavía estoy preocupada. ¿De qué se supone que debo hablar con ellos? ¿Cómo se supone que debo comportarme?, preguntó Sophie con ansiedad. Solo actúa normal, simple, natural. Eres perfecta tal como eres. Realmente lo eres. Es una pena que no lo veas ni te des cuenta, dijo Brendan. Sophie se había estado preparando para la celebración durante mucho tiempo, planeando un pastel, comprando los ingredientes y eligiendo un atuendo. Y ahora, en la víspera de la celebración, Sophie no podía dormir, estaba muy nerviosa. Brendan decía que todo iría bien, pero ¿y si? ¿Y si de repente él se avergonzaba de ella? El jardín brillaba con guirnaldas de colores, y los músicos invitados tocaban algo hermoso y alegre. Los invitados ya se habían reunido. Brendan y Sophie llegaron un poco tarde a propósito, querían llegar más tarde que los demás, sin ser notados, para que nadie viera su sorpresa antes de tiempo. Sophie lucía maravillosa, y lo sabía. Un elegante vestidito negro resaltaba las líneas gráciles de su figura. Su cabello rubio caía libremente sobre sus hombros y un maquillaje ligero completaba el look. Brendan le hizo 1000 cumplidos. Sophie se sentía como una princesa, pero al encontrarse en la celebración, se sintió asustada y confundida. Todo a su alrededor era lujoso, brillante y caro, como de otro mundo. Mujeres y hombres elegantemente vestidos paseaban por el jardín o se sentaban en las mesas, conversando entre sí con sonrisas y gestos afables. Pronto, una joven hermosa saltó hacia Brendan, apenas mirando a Sophie. Ella lo agarró del codo y comenzó a hablar animadamente. «Oh, Brendan. Por fin has aparecido. Tus padres te están buscando».
Ven rápido. Trisa, déjame presentarte a, después, la joven belleza sonrió. Ven, es urgente. Y Sofía se quedó sola entre todos esos desconocidos. No entendía cómo comportarse, dónde sentarse o a quién saludar. Se sentía sola y fuera de lugar en la celebración. Incluso Brendan no estaba cerca. Sofía tembló, miró alrededor, vio una mesa vacía detrás de un arbusto frondoso y decidió tomar ese lugar mientras esperaba a Brendan. Camareros con uniformes dorados brillantes corrían entre las mesas, sirviendo bebidas y aperitivos. En las bandejas había tenedores de diferentes formas, probablemente ciertos aperitivos requerían cubiertos específicos, pero Sofía no sabía cuál era cuál, por lo que rechazó educadamente la comida cuando un camarero se le acercó. Pronto, Brendan apareció. Sofía se sintió terriblemente complacida de verlo y aliviada. Con él seguía la misma joven que lo había llevado hace un cuarto de hora. Esta es Trisa, mi prima, finalmente presentó a su acompañante a Sofía. Y esta es Sofía, mi prometida. Excelente. Trisa sonrió a su nueva conocida. Ven, te mostraré el lugar y te presentaré a todos los que debes conocer. Antes de que Sofía se diera cuenta, Trisa la estaba llevando más adentro del jardín. Pronto se unieron a un grupo de chicas que parecían modelos de revistas, bien arregladas y con aspecto de muñecas. Sofía, por supuesto, entendía que era el trabajo de estilistas y maquilladores, pero aún así, no podía evitar pensar que las personas reales no podían ser tan perfectas. Sofía esperaba que las presentaciones fueran bien, pero después de unos minutos, estaba desesperadamente buscando una excusa para huir. No podía seguir el ritmo de ninguno de los temas. Las chicas hablaban de artículos de marca, viajes al extranjero y clubes. Sofía ni siquiera había oído hablar de esos clubes. Se sentía fuera de lugar. Por supuesto, la reciente sirvienta de repente se encontró en una sociedad completamente diferente. Brendan parecía entender, apareció justo a tiempo. Sofía apenas se sostenía, así que él la apartó de las bellezas glamurosas. ¿Por qué estás tan confundida? Ellas son diferentes. Son normales, objetó Brendan. De todos modos, tú eres 1000 veces mejor que todas ellas, y no te preocupes por nada. Pero para Sofía, esto no era nada. Finalmente se dio cuenta de que había tenido razón antes. Ella y Brendan no eran una pareja, pertenecían a mundos completamente diferentes. Su entorno nunca la aceptaría como una de los suyos, y tarde o temprano, Brendan comenzaría a sufrir por esto, tal vez incluso a arrepentirse de su relación. Pronto, la música alegre y fuerte comenzó a sonar, y el anfitrión de la celebración invitó a todos al escenario de verano. Los principales invitados de la celebración estaban a punto de hablar. Una multitud impresionante se reunió frente al escenario. El señor y la señora Walton, luciendo como una pareja real, miraron a los invitados con pequeñas sonrisas. Agradecieron la atención de los visitantes y luego el señor Walton dio un hermoso brindis. Sofía escuchaba. Sus palabras hacia su esposa eran sinceras y sentidas, era obvio que los sentimientos de los celebrantes seguían siendo fuertes. Luego, el anfitrión anunció que era hora de una dulce sorpresa. Sofía se quedó helada. Ahora iban a traer su pastel. Un momento de emoción, los camareros llevaron la creación de Sofía en un carrito bajo directamente al escenario, el pastel en el que había trabajado tanto y con tanto esmero. Un murmullo recorrió la multitud de invitados, que eran difíciles de impresionar. La señora Walton miró el pastel con admiración y el señor Walton sonrió sorprendido. Sofía vio que el pastel los asombró y los impresionó, y sintió alivio y alegría. A todos les gustó, su arduo trabajo había dado sus frutos. Sofía, ha llegado tu pedido. ¿Puedes echar un vistazo? No sé si es el tono correcto o no, alguien llamó. Sofía sonrió y asintió a ella. Sí, estaré allí en unos 5 minutos. Ella salió, cerrando la puerta con cuidado detrás de ella.
Sofía revisó el informe una vez más. Todo parecía correcto, todo encajaba. Sofía aún no podía acostumbrarse a cómo había cambiado su vida. Todo sucedió debido al pastel que presentó en el aniversario de bodas de los padres de Brendan. La confección causó una gran sensación. Cuando el anfitrión anunció que era la creación de Sofía, todos la miraron, incluido el señor Walton, que la observó como si la viera por primera vez. Sus ojos mostraban interés. Luego, todos comenzaron a hablar. Un murmullo recorrió la multitud, y la fiesta continuó. Un hombre de unos 50 años se abrió paso entre la multitud hacia Sofía. Sonrió cálidamente y se presentó como el socio del señor Walton, también en el negocio de los restaurantes. Sofía, eres increíblemente talentosa. Estaría encantado si aceptaras trabajar en mi empresa. Necesitamos pasteleros únicos como tú. Sofía lo miró, confundida, mientras él continuaba tratando de persuadirla, describiendo las condiciones y el salario que le ofrecería. Era mareante. ¿Cómo podía pasar esto después de tantos rechazos? Una oferta tan favorable la había encontrado, y luego el señor Walton se unió a ellos, también sonriendo. No, amigo mío, se dirigió al hombre, necesito a esa gente para mí. No me robes a mis valiosos empleados. Sofía estaba completamente confundida. El señor Walton la miró y continuó, no tenía idea de que fueras una maestra profesional. Sería un honor si aceptaras dirigir la pastelería. Brendan sonrió ampliamente, la rodeó con el brazo y la atrajo hacia sí. Bueno, al fin te das cuenta de cómo es realmente, les dijo a sus padres. Ahora, Sofía estaba comprometida con su trabajo favorito, diseñando y creando confitería. Es cierto que también tenía que hacer algo de trabajo administrativo, pero no le tomaba mucho tiempo. El señor y la señora Walton resultaron ser una pareja sencilla y amable. Incluso se disculparon con Sofía por su actitud anterior hacia ella. Verás, trató de explicar el señor Walton, cuando supe que Brendan estaba enamorado de ti, pensé que solo eras otra cazafortunas. He visto muchas en mi vida, y nunca terminó bien. Queríamos proteger a nuestro único hijo. Pero hablar y advertir no sirvió, añadió la señora Walton. Brendan seguía diciendo que te amaba y nos contaba lo maravillosa que eras. Nuestro hijo siempre ha sido responsable y razonable, pero en ese momento no le creímos. Pensamos que solo estaba encantado contigo. Ahora me avergüenzo de ello. Realmente no pensábamos que ustedes dos fueran una buena pareja. Yo también lo pensaba al principio, admitió Sofía. No guardaba rencor a los padres de Brendan, entendía que su reacción era lógica e incluso natural. Te invitamos específicamente a la recepción en nuestro aniversario de bodas, esperando que Brendan viera cómo no encajabas en nuestra sociedad y lo comprendiera por sí mismo. Lo siento, estábamos muy equivocados. Y luego estaba el pastel, continuó la señora Walton. Esa sorpresa impresionante, cuando lo vi, me di cuenta de cuán equivocada estaba contigo. Eres una persona creativa, talentosa, una verdadera maestra, no solo una chica de un barrio pobre soñando con un marido rico, sino una persona completa dotada de talento y trabajo duro. Ese pastel me hizo verte bajo una luz completamente diferente. Sofía estaba agradecida por su honestidad. Ahora, no había malentendidos ni insinuaciones entre ellos, y eso era satisfactorio. Sofía se levantó de su silla y corrió tras ella. Necesitaba revisar su pedido y corregir cualquier discrepancia rápidamente. Tenían mucho trabajo por hacer, la temporada de bodas estaba sobre ellos.